Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Estos pequeños cortos que escuchará a continuación son una recopilación de videos que originalmente subí a TikTok, pero que quería recuperar en este podcast como una antología de cuando hice algunos videos sobre poesía salvadoreña, así que decidí reunirlos acá y realizar un par de episodios y con la finalidad de que usted también los pueda escuchar por acá si sigue la cuenta acá en Spotify. Así que espero que los pueda disfrutar. Son brevecillos, digamos, sobre poesía salvadoreña. Y bueno, eso es todo y hasta pronto. Poesía Pura es un poemario que se publicó en 1929 y es el único libro que publicó en vida José Valdés, quien tenía para entonces 37 años de vida y que sin saberlo le quedaban 3 antes de su muerte, ya que murió con apenas 40 años de edad. Son evidentes sus influencias de Amado Nervo, Rubén Darío y Manuel Gutiérrez Nájera. Sin embargo, más allá de las formas y de los ritmos muy propios de la última etapa del modernismo latinoamericano, al menos en cuanto al contenido de sus versos, José Valdés logra imprimirle su propia mística y su propia exploración estética. Sería falso afirmar que en él se pudiera entrever las primeras influencias de las vanguardias, al menos en lo que respecta a su contenido, dado lo relativamente experimental de algunos de sus poemas. Sus influencias responden a la tradición latinoamericana y española que él conoció, las cuales a su vez beben de las formas clásicas que se apegan a la métrica, a los ritmos interiores y ese particular preciosismo en el lenguaje. José Valdés intentaba, eso sí, coronar a través de sus versos un viaje interior y comprender su mundo a través del universo que lo rodeaba, lo cual podría ser las piedras del río, la vista lejana de los montes, la vida rural, tomar agua de nacimiento con ambas manos, etc. Sin duda fue un poeta muy de su tiempo, pero a todas luces la lectura de su poesía es totalmente recomendable. Y en esta ocasión deseo compartir con usted el poema Emoción viviente. Yo soy una emoción a toda hora, una viva inquietud, una armoniosa emoción que se ignora. Murió en mi carne el pobre yo egoísta, con todo afán de gloria y de riqueza. Puedo decirlo, soy una conquista de la naturaleza. Ante el mundo me abrigan 3 virtudes, hondo consuelo para las tristezas, ágil ensueño para las excelsitudes, perdón y olvido para las flaquezas. Ante mis ojos ábrense 2 rutas atormentadas por fugaces tiznes, el amor con sustancias absolutas, la verdad con el cuello de sus cisnes. Y seré lo que soy siempre y ahora sobre el dolor del angustiado viaje, una emoción viviente que se ignora, un cantar armonioso ante el paisaje. Alma Viril es un poemario publicado originalmente en Chile en 1925. En ese libro se reúnen textos y poemas de distinto talante de la escritora salvadoreña Alice Lardé de Venturino, con un tono bastante juvenil y a la vez nostálgico. Eso, además de una mezcla de lo bucólico y lo amoroso, con versos sencillos y directos. En su época gozó de mucha fama, e incluso su libro cuenta con un prólogo del célebre escritor peruano José Santos Chocano. Creo que algunos solo la conocen porque fue tía de Alicia Esther Lardé López Harrison, nombre de soltera de quien fue esposa del Premio Nobel de Economía John Nash, quienes fallecieron juntos en un accidente de tránsito. De todos modos, lo más importante a destacar en esta ocasión es que la obra de Alice Lardé de Venturino se caracteriza por un constante cantar y cantar sobre el terruño, incluso a veces en los poemas de tono más íntimo. Hasta cuando le tocó vivir en otros países no se cansaba de mencionar cómo El Salvador era una suerte de paraíso en la tierra, al menos El Salvador que ella conoció. Tanto fue así que si usted tiene a la mano su ejemplar de Cuentos de Barro, de Salarrué, encontrará en la dedicatoria principal el nombre de esta escritora, ya que muy probablemente compartían juntos esta impresionante pasión desbordante por la tierra cuscatleca. Por momentos su poesía tiene ese tono como de himno, como de texto declamatorio, que es un estilo de poesía que se agotó bastante en el siglo XIX y que sin embargo nunca ha dejado de prosperar en nuestro idioma, incluso en pleno siglo XXI, ya que bien que mal es del gusto y del sentir de la mayoría de futuros lectores que se acercan en un principio a la poesía. Hasta exponentes como Neruda y Vallejo pasaron por ese estilo sencillo pero emocional. Pero bueno, en esta ocasión le traigo el poema que se titula Soy campesina. Ahora soy la linda campesina salvaje
que vaga por la selva despreocupada y franca. A mi paso armonioso se estremece el ramaje y musita el sendero su plegaria más blanca. Con la boca teñida del jugo de unas fresas, la cabeza en desorden y la falda prendida, voy en medio del bosque apartando malezas y absorbiendo la savia que renueva la vida. Mis pupilas hoy tienen la luz iridescente que tienen las mañanas en plena primavera. Mi boca, jubilosa, sonríe alegremente y el alma, con ternura, se me desborda entera. La tierra tiene un vago perfume de violeta, y al sentir cómo emanan vigorosos efluvios, enervado el espíritu de una dicha secreta, me he tendido en el oro de los trigales rubios. Versos del ayer es un poemario que no ha conocido la dicha de ser publicado como un libro individual. Primero fue publicado en el número 71 de la revista Cultura, en 1981, que es lo que podría considerarse como su primera edición, y años más tarde fue publicado dentro del libro Obra Poética, que es el compendio más completo que existe de la poesía de Raúl Contreras, y que se publicó en 1996 debido a un centenario, y esta edición estuvo a cargo del escritor salvadoreño David Escobar Galindo. Además que en 1998 apareció un libro con el título Versos del Ayer, aunque en realidad es una antología que reúne poemas de distintos orígenes y que estuvo a cargo del artista salvadoreño Ricardo Lindo. Así que, como dije al principio, Versos del Ayer hasta el día de hoy no ha sido publicado como libro individual. Y si bien eso rompe un poco con la dinámica que me había propuesto, que es la de promocionar únicamente libros que hayan conocido su publicación y difusión como pieza total, este es un caso bastante especial, ya que se trata de uno de los poemarios más recomendables cuando se habla de poesía en El Salvador. El título del libro responde a una intención del autor que ahora resulta bastante evidente. Hacia casi al final de su vida, Raúl Contreras decide rescatar del olvido algunos de sus poemas escritos entre los años 1920 a 1946. Por razones que desconocemos, la mayoría de estos textos habían quedado en el olvido, siendo la mayoría muy ricos en expresión formal, variados en cuanto a temática, con una voz íntima bastante desarrollada y con una síntesis conceptual muy propia de un alma bastante enriquecida y madura, es decir, la voz lograda de un gran poeta. El autor murió sin ver publicado el libro por su cuenta, pero lo importante es que todos esos versos vieron la luz. Sé que no debería mencionar este detalle relacionado con su trabajo como funcionario, además que es información que creo que se podría encontrar en casi cualquier biografía en Internet, pero me parece pertinente recordar que es muy interesante que se considere a un poeta una suerte de jardinero, y que precisamente Raúl Contreras fue llamado varias veces con cariño como el mago de los jardines, ya que entre 1950 a 1956, cuando era presidente de la entonces Junta Nacional de Turismo, bajo la administración del teniente coronel Oscar Osorio, fundó una serie de parques y turicentros para el entretenimiento de la población en general. Lugares como Atecosola, Mapulapa, Ichanmichen o Los Chorros se hicieron por entonces, y además que Raúl Contreras también participó en la gestión para la creación del Hotel de la Montaña, el cual, como todos sabemos, se creó con la finalidad de observar con vista privilegiada las fantásticas fulguraciones del volcán de Izalco, pero que por ironía de la naturaleza, para cuando el hotel se terminó, sencillamente el volcán se apagó y se silenció. Y bueno, en esta ocasión le traigo el poema que se titula Profesión de Fe. Oh, poeta que ignoras la infinita dulzura de sentir la caricia de unos labios de miel, que desdeñas los goces de la excelsa locura por seguir el camino que conduce a la altura, donde mueren las rosas y florece el laurel. Oh, poeta que cantas, filosófico y hondo, a las cosas eternas del vacío y del mal, en tu cráneo ahuecado como un vaso redondo, al hervir las ideas va quedando en el fondo condensado el recibo de un oscuro ideal. Tú persigues, neurótico, la visión de lo bello, mas no sueñas despierto ni te embriaga de azul. Tú no quieres del cisne la tortura del cuello, ni robar a los astros su lejano destello, ni envolverte entre nubes en casas de tul. Tú no sientes el beso de las noches umbrosas, tú no evocas la sombra de una muerta ilusión. El arcano investigas en las cunas y fosas. Si en tu verso simbólico profundizas las cosas, algo tierno te falta que poner, corazón. Las alturas te atraen y te atrae el abismo.
En las páginas grises del silencio al leer, de las rocas pretendes conocer el mutismo, y al palpar el misterio de la vida en ti mismo, a la esfinge interrogas sobre el ser y el no ser. ¿Por qué buscas el alma que se angustia y que reza, donde solo espejismo tu neurosis verá? Ama la obra más alta de la naturaleza, que el artista que busca la soñada belleza, en estéticas de forma de mujer la hallará. El porqué de la vida no investigues, poeta. No te importe ser hijo del placer o el dolor. Sea optimista en tus cantos, soñador y profeta, que la vida no es una cristalina faceta. Tiene lados de sombra, de grandeza y de amor. Si tú pruebas, filósofo, la sedante dulzura, el nirvana que encierran unos labios de miel, si te embriagas con vino de la excelsa locura, dejarás el camino que conduce a la altura y amarás a las rosas más que al verde laurel. Jícaras Tristes es, con toda seguridad, el libro más consentido de los salvadoreños. Ojo, que dije consentido y no el favorito ni el más leído, afirmaciones que son más difíciles de sostener o fundamentar. Pero en definitiva sí es el más consentido. Es uno de esos pocos libros que en El Salvador se han reeditado sin parar desde su primera publicación hasta nuestros días, sin importar el gobierno de turno ni sus circunstancias o colores partidarios. Es casi seguro que en 100 metros a la redonda, a menos que usted viva demasiado aislado, encuentre a una persona que conozca al menos un poema de este libro y de memoria. Y es bastante probable que usted conozca algún familiar, amigo, vecino o conocido a quien le hayan hablado de este libro en la escuela, desde primer grado hasta bachillerato, es decir, aleatoriamente en cualquier grado de su educación escolar. Es de los pocos libros salvadoreños más editados en la mayoría de editoriales salvadoreñas existentes a lo largo de la historia, o sea, en toda la historia desde su primera publicación hasta la fecha. Además que ha sido también de los libros más pirateados de nuestra historia. Ahora bien, a todo esto, yo no he emitido ningún juicio de valor sobre este libro, sino que solo he mencionado datos relacionados con su recepción, es decir, su recibimiento por parte de los salvadoreños. Porque quizá la pregunta para muchos sería, ¿y todos estos hechos hacen al libro bueno, malo, mejor o peor que cualquier otro libro salvadoreño? Y quizá a más de alguno esto le moleste de mi parte, o a más de alguno, no sé, le parezca incluso hasta cobarde, no sé, por exagerar, el hecho de que no me quiera comprometer con una opinión o un juicio de valor en torno a este libro. Pero a mí me alegra algo mucho más importante que si este es un poeta mayor o un poeta menor, o si sus poemas son demasiado juveniles, o si sus poemas tengan o no algún tipo de valor subjetivo que se le pueda adjudicar académicamente o bajo análisis sesudos de toda naturaleza. O sea, para mí lo más importante es que Alfredo Espino fue la entrada para miles de salvadoreños en toda su historia a la lectura de la poesía. Y el solo hecho de la existencia de dicha sensibilización, al menos para mí, tiene más valor y trascendencia que cualquier otro análisis. Así que bueno, en esta ocasión traigo para usted el poema Ascensión. 2 alas. ¿Quién tuviera 2 alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo un mar tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo. Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores. Qué pequeños los hombres. No llegan los rumores de allá abajo, del cieno, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube. Esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Aquí he visto una cosa muy dulce y extraña, como es la de haber visto llorando una montaña. El agua brota lenta, y en su remanso brilla la luz. Un ternerito viene, y luego se arrodilla al borde del estanque, y al doblar la testuz, por beber agua limpia, bebe agua y bebe luz. Y luego se oye un ruido por lomas y floresta, como si una tormenta rodara por la cuesta. Animales que vienen con una fiebre extraña a beberse las lágrimas que llora la montaña. Va llegando la noche, ya no se mira el mar. Y qué asco y qué tristeza comenzar a bajar. ¿Quién tuviera 2 alas, 2 alas para un vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo.
Un río entre verdores se pierde a mis espaldas, como un hilo de plata que enhebrara esmeraldas. Juan Coto es un escritor muy desconocido en El Salvador. Su único libro publicado, Cantos de la Tierra Prometida, es un poemario breve con versos de una sencillez y a la vez una gran profundidad, lleno de referencias debido a la erudición de la que gozaba su autor, además de una búsqueda técnica a nivel de experimentación en la metáfora, que eso ya de por sí era una ruptura estilística, al menos en relación con el estilo habitual de lo que se entendía por poesía en nuestro país. Quizá por lo particular de sus andanzas personales por México, Juan Coto es más conocido por su interesante anecdotario como periodista y por rodearse con personalidades de la talla de, no sé, Porfirio Barba Jacob, José Santos Chocano, José Vasconcelos, quien por cierto fue quien le prologó su poemario, Ramón del Valle Inclán, Carlos Pellicer y, bueno, un largo etcétera. De todos modos, más allá de la vida bohemia que pudo haber llevado, lo cierto es que su legado literario, aunque modesto, posee el valor suficiente como para que merezca ser compartido. Huelga añadir, finalmente, que Juan Coto falleció con apenas 38 años, por lo que no tuvimos oportunidad de conocer su posible evolución como escritor. Y bueno, en esta ocasión le traigo el poema Tercetos de Cuscatlán. En una suavidad en que se ha roto el encendido trópico, levanta su gracia de paloma su chitoto. De dos cosas eternas la osadía de este pueblo feliz toma divisa, del mar azul y el manto de María. Si una rosa se cansa de ser rosa, rompe el breve columpio de su vida, y en mi pueblo se vuelve mariposa. Partes, si hueles, el color que esconde en espeso botón la pomarosa. En esto hay una voz que no responde. Peina luceros con la luna nueva, en fácil canto la amorosa lira, y en todo afán a casto amor te lleva. Dora octubre la miel de sus panales, y fatiga con nísperos mi gula de exaltadas fragancias tropicales. En las noches de luna, en el tejado se oye el grillo cantar, grillo que espanta a un elástico gato enamorado. La torre de la iglesia en las mañanas, de la Pascua florida llega al cielo, cualquier ángel repica las campanas. Universo menor, claro horizonte que me enseñas en paz, sencillamente, que todos los caminos van al monte. Las fábulas de León Sigüenza fueron en su momento una herramienta didáctica para nuestros pequeños, como lo fuera en la antigüedad para muchas generaciones de pequeñuelos de la historia de la humanidad, con tantos otros fabulistas y amantes de la poesía didáctica de todas las épocas. Es un privilegio como salvadoreños contar con un fabulista de la talla de León Sigüenza. Como suele ocurrir en estos casos, a medida que nos convertimos en una aldea global y la oferta y la demanda de tantos y tantos autores y traducciones que vienen de todo el mundo hasta nuestras tierras, además de ofertas más atractivas como los medios audiovisuales, la televisión o el internet, hicieron que los libritos de la fábula se volvieran un proyecto humildito y pequeño, como estas preciosas fábulas en este caso, y otros pasatiempos también como, no sé, de aquellas épocas como la bomba, las adivinanzas o los trabalenguas. O sea, todo esto quedó como un recuerdo pintoresco de una niñez lejana pero hermosa. Así que es natural que también las fábulas de León Sigüenza pasaran a un triste olvido, al menos un olvido orgánico que no sea el de su enseñanza obligatoria escolar, pero que no por eso muchos dejamos de recordarlas con nostalgia. No eran una herramienta perfecta de enseñanza, pero daban pie para interesantes reflexiones y para un aprendizaje emocional y moral que venía acompañado de explicaciones que podían darnos nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos o tal vez nuestros primeros profesores, dependiendo de quién nos compartiera las fábulas. Así que, en esta ocasión, le traigo este poema que es a la vez una fábula que se llama El tigre y el canario. Sepa usted, señor mío, que me vanaglorío de que a su mismo lado me tengan enjaulado, le dijo un tigre al pávido canario, que también se encontraba prisionero, soportando ese mísero calvario, ni más ni menos como el tigre fiero. Yo también, señor tigre, y mientras no peligre, celebro que a su lado me hayan colocado, le contestó el canario un poco serio, y luego le pregunta: Diga, amigo, ¿por qué es que nuestro pérfido enemigo lo tiene en tan penoso cautiverio? Porque soy sanguinario, le contestó al canario el terrible felino. Y sobre usted, vecino,
¿Cuál es la seria acusación que pesa, que lo tiene sumido en tal quebranto? Y le contestó el canario con tristeza: a mí me tienen preso porque canto. La vida más o menos a todos nos da palos, a los unos por malos y a otros por buenos. El bosque de Apolo es un poemario que se publicó en 1929 y aunque es un libro muy hijo de su tiempo, es decir, de influencias del posmodernismo que desciende del modernismo dariano, vemos en él los primeros gestos y atisbos de lo que con los años serían las primeras manifestaciones de la vanguardia en El Salvador. Es difícil definir en palabras simples lo que representa la poesía de Vicente Rosales y Rosales. Es decir, fue un hombre muy sensible, de una profunda tristeza, muy en la línea de César Vallejo, por lo que se entregó con devoción personal a la literatura y con un fervor especial a la poesía. No puedo dar detalles estilo Wikipedia en un video tan breve, pero para los interesados les recomiendo que investiguen su vida, que fue bastante ajetreada y sufrida. Fue bastante dominado por el alcohol, por lo que existe todo un anecdotario sobre verlo vagando por las calles de San Salvador, hablando solo y con frases inconexas. Incluso en su juventud vivió en las calles por un tiempo y padeció hambre y frío, lo cual en una de esas circunstancias le dio por escribir el poema que compartirá en esta ocasión. Y bueno, este poema se titula Invierno. 1. Brumoso el ideal, la carne inerte, para otros dieron lana las vicuñas. En este invierno, macho de la muerte, cuánto nos hemos de comer las uñas. 3 meses de hospital a leche cruda, o terminar mendigo y en muletas. Hoy esta noche dormirás desnuda, mientras se mueren de hambre los poetas. Se cuentan casos extraordinarios, de los que el frío flageló siniestro. Con estos casos se hacen hoy los diarios, tal vez mañana se refiera al nuestro. 2. Invierno, viejo amigo, se apaga ya tu pipa, el humo de la niebla me invade la nariz, un lácteo sol con tierna maternidad disipa la hiposa tos del humo que da la bruma gris. Paterno sol de leche, la nata de la bruma flota en la fresca fronda de un árbol y todo es una plenilunaria palpitación de espuma que invade en liros sacros las gracias de tus pies. De pronto sobre el arco de las frentes, la altura joven de toda herrumbre se pone a estar feliz. Con el rostro azulado después de la rasura, mi viejo amigo explota su muerta barba gris. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias si escuchó hasta acá y espero que me pueda acompañar en el próximo episodio donde también escuchará otros brevecillos sobre poesía salvadoreña. Muchas gracias de nuevo si llegó hasta aquí y hasta pronto.